Buenos días, buenas tardes. Estamos comenzando el mes de la madera en el barrio de La Boca. Este mes es la primera oportunidad que acontece y es en conmemoración del 21 de marzo de cada año, desde que las Naciones Unidas acordaron en declarar el día 21 de marzo el Día de los Bosques y de la Madera. Por ello, nosotros, desde nuestros estudios en el Museo Arqueológico de La Boca, desde hace mucho tiempo, venimos trabajando justamente con restos botánicos, con restos de maderas, y que constituyen el paisaje histórico de la madera histórica en el barrio de La Boca. Por ello es que en este Día Internacional de los Bosques y la Madera, elaboramos este eslogan: de tal tronco, tal listón. Como casi un decir de cada palo, tal astilla, o como dicen en francés, de tal barco, tal astilla. Algo muy diferente de lo que acontece en inglés, que dice de tal padre, tal hijo. Es decir que trabajamos con los sentidos, inclusive hasta tal palo en la rueda. Pero más que nada, más que estos aforismos casi, nosotros queremos, a partir de los estudios realizados, desarrollar un programa de casas y cosas de madera de La Boca, para conocer sobre conservación, de patrimonio cultural botánico, pero también para verlos, para conocerlos y disfrutarlos de esa manera, de también de conocer, sorprendernos con la antigüedad de estas construcciones, como pueden ser barcos, muelles, casas, cosas, muebles, herramientas. Así que todo este panorama que constituye parte de la arquitectura también, sin duda, de todo el barrio. Para ello nosotros nos basamos en los diferentes marcos de referencia, como son los principios para la conservación del patrimonio construido en madera, es decir, de los objetos, de las construcciones históricas en madera, del ICOMOS, el Comité Internacional, que forma parte justamente del auspicio de este evento. Asimismo, la Carta de Venecia, la Declaración de Ámsterdam, la Carta de Burra de Paisajes Culturales y el documento de Nara sobre la autenticidad, precisamente, que toca y mucho a los templos en Japón, y que nosotros estamos justamente comparando con nuestro patrimonio botánico. Asimismo, ahí están las referencias legales, como la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental, la 2240, que está en pleno proceso de reiniciación. También el proyecto de ley que pide incluir en el Código Edilicio, y por lo tanto en el Código de Planificación Urbanística, a la tipología de chapa, de casa, de chapa y madera. Por tanto, estos son nuestros referentes, y las preguntas que nos hacemos es: ¿a dónde fueron a parar todas esas maderas olorosas de los bosques? ¿Podemos saber que se desembarcaron en el riachuelo? ¿Podemos reconocer el destino cultural de los bosques y de las maderas históricas? Porque sí, se puede. Cada vez que vemos una línea de tren pensamos en los durmientes, y en la ciudad fueron los durmientes también de todos los tranvías. La red de tranvías más grande del mundo tenía justamente sus durmientes de maderas. ¿Sabías que hay mucho patrimonio cultural botánico en el barrio portuario de La Boca del Riachuelo? Podemos pensar el Día Internacional de la Madera de este año 2022 con eje en la conservación de la madera del lugar donde vivimos. Bueno, las ventajas de este sendero de conservación, sin duda, plantean la posibilidad de la sustentabilidad histórica de sectores de la ciudad, ¿cierto? Conservando y reconociendo la edad de cada uno de sus constituyentes. Por eso hablamos de patrimonio cultural botánico en el barrio portuario de La Boca del Riachuelo, donde existen estructuras históricas en madera como piezas enteras y restos arqueológicos de mástiles, embarcaciones, remos aparecen por todos lados,
casillas de madera, techos, barandas y pillos, pilotes de muelles y durmientes, puertas y ventanas, muebles, herramientas e inclusive instrumentos musicales también. Pero obras de arte ni que hablar, el púlpito de iglesia, por su condición ribereña y portuaria, La Boca alberga una cantidad de casas construidas del siglo XIX en madera. Así, hechos con madera de pinotea, traídas de la costa norte del Océano Pacífico a través del Cabo de Hornos, hasta 1914. También se utilizaron maderas duras como el quebracho del nordeste argentino. Así, conventillos hechos con decoración de maderas finas, ornatos de maderas importadas, muebles de caoba y escaleras de Pedreguí. Incluso el precio de Senciti, mercante español, hoy está en La Boca, en la barraca de Peña. Por eso, ¿cómo están construidos los conventillos? ¿Qué fábricas o materiales los componen? ¿Dónde vienen las maderas del barrio? ¿Qué habitantes y patrimonios intangibles representan? ¿Y qué es una reparación en madera? Esos son algunos de los objetivos que tenemos para desarrollar a lo largo de este mes de actividades para la madera en La Boca. Así que agradecimientos y créditos fotográficos en lo que respecta a Facebook principalmente y fuentes propias. El Museo Arqueológico de La Boca hace pues arqueología de La Boca, y para iniciar este mes de La Boca y sus maderas, vamos a referirnos al gran historiador Antonio J. Bucich, que en su libro La Boca del Riachuelo en la Historia nos refiere a la ribera y sus árboles. En la ribera aparecían el sauce colorado, altos bosquecillos de sarandíes negros, blanquillos, ceibos, gruesas matas de penachos blancos. En los parajes bajos emergían de las aguas los juncos y flotaban balsas de camarotes. En el valle del Riachuelo, entre el Riachuelo y la meseta, además de los espesos juncales, invadían el suelo pajonales de paja brava, la coriza, la cortadera o penacho, y no escasos duraznillos blancos. Suelo asaz, inundable era este, y por tal, cubierto de gramíneas y de grandes lagunas pobladas de pescado, que llegaban allí durante las crecientes y quedaban detenidos entre los carrizales al producirse el descenso del riachuelo. En las barrancas y orillas de la meseta había matorrales de calafate, ñapindá, cactus, flor de seda y mataojos. En lo alto se extendían bosquecillos de espinillos, porotillos, acacias y varias especies llamadas sombra del toro, burucuyá, zarzamora y la muy nombrada zarzaparrilla. El monte ralo de la meseta presentaba agrupaciones de árboles ya con más desarrollo de tronco. Había ahí algarrobos, talas, espinillos, chañares, coronillos negros. Y en las barrancas se daba el incienso y la higuera del monte. Yendo hacia el río aparecían los canelones y dos enforbeaces, el curupá y el palo de leche. Pero lo interesante es, como dice también, respecto a, La Boca había juncos y espadañas, espinillos, algarrobos, talas, surupís, palo blanco, ceibos, y de trecho en trecho algún ombú. Allí lo interesante también es la discusión sobre los sauces. Por ejemplo, tenemos este sauce que encontró don Pedro de Mendoza, que vivían con los nativos. El sauce. ¿De qué sauce hablamos? Bueno, hay noticias justamente que se trata del Salix humboldtiana. Sí, el sauce criollo, ¿verdad? Y los cronistas citan el sauce en sus cartas y notas al rey, o a sus compañeros, a quienes les dan la información de la zona, de los peligros o bonanza de los aborígenes, víveres y las maderas que podían emplear para la construcción de embarcaciones, y entre los principales citan, para sacar tablazón, el sauce. Pero este sauce es el nuestro, el sauce colorado, Salix humboldtiana. Aquí está. Muy bien. Así que tenemos este paisaje de una boca silvestre, ¿no? Como está hoy en día ya representada en esta cartografía de los límites de la Comuna 4, que delimita incluso la sección del puerto, como pueden ver, y el sector también donde estaba la ciudad deportiva de La Boca. Así que entender que ese paisaje así tan inundable requería algún tipo de construcción específica. Por tanto, aquí vemos
en estas dos imágenes de cartografía, el plano de Sordó 1850, que hay en la Vuelta a Rocha una hilera, una fila, todo lo largo de la vuelta, de casas, que parece casi como un collar de perlas, ¿no? Un collar que está alrededor, en la parte más alta del Albardón, de la costa, de la ribera, y ahí se construyeron las casas, las primeras casillas. En cambio, vemos hacia 1870 ya, no solamente que están las casillas, algunas todavía en la línea de ribera, que hay una marca de la existencia de un arroyo, que hoy está en medio de una manzana, y a su vez construcciones más amplias, dedicadas ya a la conexión con el ferrocarril, incluso como pueden ver acá, por aquí estaba lo de Drysdale, ¿no? Así que son las primeras, digamos, vistas, que se relacionan con estas de 1830, donde vemos que en la ribera ya no hay vegetación autóctona. Inclusive ya se ven alguna plantación, a modo casi de paseo, de estilo inglés, y también en la zona ya se muestra la descarga de maderos. Grandes tablones, aquí podemos ver, que están esperando ser trasladados, ¿no? Esto es muy interesante, el primer registro entonces del manejo de la madera en la boca. Ahora sí, hacia 1870 sí podemos ver que acá una fotografía de Cristina Jr. sobre el verdulero del panadero, los vendedores ambulantes, vemos un gran sauce. Aquí entonces estaríamos viendo un sauce nuestro prácticamente, y también la división, se ve una empalizada, y también la construcción de madera de una habitación más grande atrás. Esto también lo seguimos a partir de la iconografía y de reconstrucciones, como aquí, donde se representa la primer capilla, que se daba misa afuera, en una casilla, y luego el primer templo ya podía albergar. Pero lo interesante es ver también todos los sauces están representados en esta pintura. Lo cierto es que se sistematiza toda esta cuestión del tipo de casillas modulares, adaptadas, fíjense qué interesante, a las condiciones ambientales, porque aquí marca esta línea justamente el punto máximo de una creciente, es decir, de una inundación. Por lo tanto, tenemos los sectores de habitación, que son el patio, que podemos ver representado aquí, los servicios sanitarios como módulo que comparten todos, y luego los módulos de los yotis, del convoy, como se dice, desplayados ahí en un sector. Pero bueno, así podemos ver en forma vertical que hay una escalera que sube en primer piso, y también hay otra que sube a un corredor y demás, ¿no? Así que tenemos dos pisos más el bajo casilla. Y este es lo más interesante, que el bajo casilla es un sector que reúne gran cantidad de objetos y de trabajos y registros. Aquí justamente no tenemos bajo casilla, pero es una famosa foto del Archivo General de la Nación, donde los módulos de las casas ya construidas también se transportaban de un lugar a otro. La iconografía, volvemos a la colección Mose y ver las diferentes plantas y esta representación del lisado de las maderas y un momento. Bueno, ahí seguimos. Bueno, efectivamente, cómo se construye, cómo es esa forma y cuánta gente trabaja. Lo cierto es que tenemos muchos registros de embarques de madera o desembarques de madera, justamente la madera en los carros de transporte en la ribera aquí de Barraca-Peña hacia 1910 aproximadamente. También en la misma barraca vemos acá, en realidad, los años 20, sí, también unos cuantos tablones de madera, más madera por aquí, en la ribera, los carros, inclusive llegando hasta el automotor, y podemos ver cómo está cargada esa chata, muy amplia, digamos, que
que va de toda la tradición de los jesuitas y antes de la navegación de los ríos interiores, del Paraná y del Uruguay, y la forma en que se transportaban justamente maderas y otros insumos, ¿no? En grandes barcazas. Bueno, la cuestión de la ribera, entonces, el sitio de conexión entre modos de transporte, tiene toda esta idea inicial de que la boca se hizo de madera, con maderas, tanto de los barcos como de las casillas, ¿no? De la forma de vivienda, ¿no? De ahí que, entonces, veamos otros ejemplos. Por ejemplo, ahí arriba a la izquierda se ve un boliche de la Boca llamada Francesca de Rimini, por una ópera, y en medio de una laguna, es decir, un sector de la Boca que efectivamente todavía no estaba urbanizado ni se habían cegado los pantanos. Eso ocurre, acá fíjense, en 1895 todavía, está bastante tardío esto. Lo cierto es que, bueno, el ferrocarril y el desarrollo de Puerto Madero, especialmente este sector, estaba ligado a la terminación de Dársena Sur, estaba en pleno movimiento de construcción. Así vemos que las casillas componen entonces el lugar donde la gente vivía, pero también se salvaba de las inundaciones, porque eran construcciones hechas, así como hay en el Tigre, contra las inundaciones. Hay una serie de fotografías del fotógrafo egipcio Samer Macarius, que nos deleita con sus retratos aquí de las construcciones en su momento de mayor esplendor, podríamos llamar, o de mantenimiento, porque ya habían tenido diferentes años de uso, ¿no? Fíjense los escalones. Macarius recorrió y tiene todo un trabajo específico sobre el desembarco de maderas, una fotografía en color de gran calidad. Pero la Boca tiene sus orígenes en cuanto también a las piezas, esos objetos artísticos que iban a componer, no solamente, como vemos acá, el ángel de la trompeta, que se ubicaba en la esquina de Suárez 501, el tabernáculo que había en ese lugar, y en la parte más alta servía de referencias para la entrada de los barcos. Américo Bonetti, Francisco Parodi, bueno, Riganelli, todos trabajadores de la madera que son parte de la historia de la madera en la Boca. Aquí el salón de la antigua sala de mascarones de proa, justamente denominado Américo Bonetti, podemos ver a Quinquela Martín y Juan de Dios Filiberto contemplando este mascarón de proa que justamente Víctor Fernández hace una referencia específica. O la Tormenta en el astillero, esta obra magnífica de unión de los tiempos, porque no sabemos si es un barco de madera o de metal, los andamios indicarían que es de madera, las fuerzas para trabajar todo esto, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos una tormenta. O bien la recreación, acá amigos de Quinquela Martín con una guitarra y una paleta de pintor. Elementos y un piano, elementos constituyentes también de maderas. Momentos de mucho regocijo, de bienestar en el barrio La Boca. Aquí vemos partida del puerto de La Boca de la fragata de Sarmiento. Y también una fotografía del Teatro Iris, ¿no? Estaba en la avenida Almirante Brown y está compuesto de muchísimas piezas de madera que ya no están. Pero sí están el Club de Regatas Almirante Brown, aquí con su remo de madera y su timón de madera también. La madera, esas maderas que navegan, ¿no? ¿Cuáles son? Desde mascarones de proa hasta barcos enteros o los botes de los boteros. La historia del fuego en la Boca también incluyó tragedias muy fuertes, ¿no? Y por eso la Boca tiene 2 destacamentos de bomberos voluntarios. Y aquí algunas fotos de los medios, de incendios de casas de madera, y lo que llevó a que, bueno, a reconocer todas estas ruinas de madera, inclusive casonas y palacios de madera finas, ha habido de todo. Hoy tenemos otras cosas. Por eso justamente la relación con bomberos y que componen justamente este mes,
de la madera en la boca y los cursos de prevención que realiza. Aquí vemos la antigua Plaza de los Suspiros, lugar histórico nacional, junto al Museo de Bellas Artes Quinquela Martín, donde allí se ubica el cañón de la nave insignia de la Almirante Brown, así se dice en la historiografía, y la cureña de madera que la compone. Pero también la madera compone el subsuelo de la boca, y aquí vemos cómo estaban los desagües sanitarios, y que continúan muchos de ellos en uso, clavados apoyados más bien sobre una tabla clavada en el sedimento. Así que hay una colección, por lo menos por allí. Hasta pensar en el descubrimiento del barco mercante español de Puerto Madero. Como ven aquí los restos de la popa y de las guías para el timón. Timón que se perdió, es un barco sin timón. Y bueno, hoy se encuentra en la Barraca de Peña. Como pueden ver acá son fotos del final de la excavación, en el año 2009, marzo del 2009, y se ve una integridad asombrosa de las maderas, aunque tienen un problema específico, que es la madera saturada en agua. Cuando la madera deja de ser con las condiciones que se mantiene en la atmósfera junto a nosotros, se sumerge, y eso afecta a los tejidos y a las resinas, que se van y se reemplazan por agua. Así que es como una gran esponja de este barco, de madera dura, ¿sí?, de roble, pero que necesita un tratamiento específico. Por eso se lo sacó de Puerto Madero y se lo llevó a la Barraca de Peña, en el barrio de La Boca, donde fue reenterrada. Acá vemos justamente el peligro de la madera seca, y estas son piezas, la que se ve en primer plano, las otras dos tienen otras condiciones, son piezas del barco que no se conservaron. No tuvieron ningún tipo de tratamiento más que el secado a la intemperie primero. ¿Sí? Vemos entonces que tanto por un lado el barco como algo único, y el proceso de su conservación, que aquí vemos dos piletas que fueron utilizadas en algún tiempo, por poco tiempo, y posteriormente bueno, fueron abandonadas y tampoco están en buen estado. Lo cierto es que entonces en La Boca tenemos obras en soportes de maderas, por ejemplo acá en el Rancho Banchero, o tapas de boca de registro, tenemos cuerdas, tenemos bancos, herramientas, taladros manuales. Todo eso nos lleva a ver cómo hay determinadas experiencias que sí han producido una restauración, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos obra permitida por Área de Protección Histórica, un conventillo histórico, y justamente ha sido tratado de determinada manera. Estos espacios, entonces, no son difíciles de reconstruir, pero sí precisan una identificación y un tratamiento, un mantenimiento. Así que falta la canalización de recursos y el empleo de oficios ligados entonces a la carpintería, principalmente, ¿no? Ven, tenemos diferentes ejemplos, y que el barrio tiene muchos todavía, ¿no? Este paisaje de poca densidad y de construcción liviana tiene mucho de identidad del barrio de La Boca. Bueno, en ese contexto, el Museo Arqueológico de La Boca, junto con el Museo Conventillo Markham Groom, trabaja justamente de esa manera. Miren ustedes, aquí vemos la fachada del Museo Conventillo Markham Groom, con las banderas pintadas en las ventanas superiores de Eslovenia, de su país de origen, y su historia retratada en filete porteño. Bueno, así visitas el interior, que está cuidado, y bueno, forma parte de un lugar de mucha importancia. Por eso es que nos hemos reunido, en tanto a ver cuál es la historia de la madera en La Boca,
inclusive hasta los objetos, juegos, ¿no? Y los sitios, ¿no? Que también tiene la zona más portuaria, ferroviaria de La Boca, qué tipo de maderas duras hay. Por ejemplo, acá vemos los pilotes de conventillos a la derecha. Estos estaban hincados en la tierra hacia la mitad, y el resto entonces es donde se construía la estructura más grande. A la izquierda vemos justamente los restos del pilotaje del muelle, el primer muelle de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, 1855. Estos medio pilotes, todos fueron entregados cortados, son producto de la prospección arqueológica de la obra del Paseo del Bajo. Es decir, que con pedazos de troncos podemos armar un banco, fíjense, ¿no? Y estas maderas que hoy componen también la infraestructura de patrimonios históricos industriales de Buenos Aires, forman parte integrante, por ejemplo, de las historias de este grupo que estuvo excavando un astillero en la Vuelta de Rocha. Así que el arquitecto Willemsen y estudiantes y mi hijo formamos parte de la excavación de un astillero. Así que ese es para otro programa. Lo cierto es que ahí estamos, ¿no? Entre la música, el espacio y la madera. Muchas gracias.